Los textos dramáticos se encuentran en la página 152 y 153. ¿Listos? Porque damos inicio esta mañana a la clase de este día con los textos dramáticos en la página 152 y 153. En la parte de arriba de la pantalla aparecen los números para que no estén preguntando los que van entrando y los van a ver en la página, siempre van a aparecer los números de página. Bueno, hablando de los textos dramáticos, ahí tenemos nosotros un texto, un fragmento de un texto dramático. Ahí dice, lea y responda. Lucía, una niña, entra a una heladería. Mire, arriba está en la página 152 y 153. Arriba está ahora, en amarillo. Lucía, fíjense bien que está entre paréntesis. Lucía, una niña, entra en una heladería. Desea un helado, se le acerca muy atenta el vendedor. Y luego aparece el vendedor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Vamos a ver, siga leyendo. Lucía dice, hola, quiero un cono de... Lee el cartel con los sabores. Ya sé, de fresa. El vendedor dice, muy bien. No, mejor de... El vendedor dice, ¿de qué sabor? Impaciente y frunciendo el ceño. Lucía sonriente, ¿tiene de sandía? El vendedor se pone los anteojos y revisa el menú. Sí, y también de melón, tomate y cebolla. Qué bromista. Decidida. Deme uno de vainilla. Ahora muy bien. La pregunta es, ¿qué elementos necesitaría para dramatizar una escena? ¿Qué elementos creen ustedes que se van a necesitar para... Según lo que ustedes vieron, según en el párrafo, ¿qué elementos aparecen ahí que se necesitan para dramatizar? Vamos a ver. ¿Qué libro tenemos que sacar? Español. Ahora, utilizar los puntos y comas. ¿qué elementos? Vamos a ver, escuchando. Utilizar los puntos y comas, los signos de exclamación. No, elementos. Elementos, ¿qué cosas aparecen ahí que hacen que Lucía sepa que es una heladería? El cartel de heladería. Un cartel. Aparece un cartel y por eso ella dice, ve el cartel, entonces aparece un cartel. Entonces, lee con el cartel con los sabores. Lee el cartel con los sabores. Entonces, un elemento sería el cartel. ¿Qué otro elemento hace su función ahí? Los helados. Podría ser los helados. No. Vamos a ver, podríamos decir que para poder ver el cartel, ¿qué es lo que usa el vendedor? Que vende helados. No, ¿qué usa el vendedor para poder leer lo que dice el cartel? No, Lucía. Los anteojos. Entonces, ya tenemos elementos. Tenemos el cartel, anteojos y ¿qué es lo que leyó el señor ese? ¿Y leyó Lucía? Los helados. No. Los sabores de helados que había. No. Pero ¿cómo se le llama el grupo de helados que está ahí? ¿El? Cartel. Sabores. ¿Qué contiene el cartel? ¿Qué contiene el cartel ahí? Sabores Los sabores. Dice, el vendedor se pone los anteojos y revisa el menú. Entonces, los elementos son, el primer elemento es cartel, porque Lucía lee el cartel. Luego llega el señor, ¿verdad? El vendedor, y como ya está viejo, utiliza el cartel, los anteojos. Utiliza los anteojos, ¿sí? Cartel, anteojos y menú. Él se pone los lentes para ver, o los anteojos para ver el menú. Entonces, los elementos de este
párrafo que está ahí es cartel, porque Lucía no se puede decir qué tipo de helado quiere, porque se pone a ver el cartel. Pero él también, ¿verdad? Ella lee los carteles, pero como no se decide, entonces el vendedor los lee. Pero como él ya está viejo, tiene que ponerse los anteojos y leer el menú. Entonces ahí tenemos que los elementos se necesitan para matizar esta obra. Esta escena es cartel, anteojos y menú. Lo demás no son elementos, simple y sencillamente es lo que hacen. Muy bien. Está la otra pregunta. ¿Qué diferencia encuentra entre este texto y un cuento? ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre ese texto que está ahí, que es de una obra de arte, de teatro, es un texto dramático, a un cuento? ¿Qué ven ustedes ahí? No, Que en no. los cuentos, Ajá, en los cuentos hay de todo. ajá. Hay de todo. Pero diferencia entre este párrafo que es de un texto dramático a un cuento. Nosotros podemos convertir un cuento a un texto dramático, sí, pero si no El cuento está... es una historia y el tipo de texto es diferente porque puede ser de cualquier tipo y no es lo mismo al cuento, porque el cuento es una historia. Sí, no, pero fíjense bien, nosotros también podemos hacer una obra de un cuento. Por ejemplo, hace tiempo, donde ustedes no estaban todavía en la escuela, y se hizo una noche de talento donde se dramatizaron cuentos, se hicieron obras, textos dramáticos usando los cuentos. Me recuerdo yo que había, se dramatizó Blancanieves y los 7 enanos, como una obra. Fue una obra, creo que lo hicieron los niños de, no sé si era de cuarto grado. Y ahora, la diferencia entre este tipo de texto y un cuento es que en un cuento no se muestran indicaciones. Por ejemplo, Lucía, una niña, entra a una heladería, desea un helado y se le acerca muy atento el vendedor. Ahí está dando indicaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la niña? ¿Qué es lo que hace? Entrar a una heladería y pedir el helado. Luego dice, Lucía sonriente. ¿Ah? Y está indicando que la niña está sonriente. También aparece otra indicación aquí. Lee el cartel con los sabores. Aquí, en el último dice, todo lo que está entre paréntesis son indicaciones. Entonces nosotros podemos ver que ahí, ¿verdad? Vamos a emitir a Grecia ahorita, permítanme, vamos a ver. Ahí vemos nosotros que todo lo que está entre paréntesis son indicaciones. Y en un cuento, cuando uno está relatando un cuento, uno no da indicaciones. Simple y sencillamente uno dice el cuento, nada más lo cuenta. ¿Te has fijado la diferencia? En un cuento no se muestran indicaciones de esa manera. Uno solo relata el cuento y no está indicando y que el lobo no sé qué. Y entra el lobo y sonríe. No, cuando yo ya hago esto ya no es un cuento. Ya estoy utilizando el cuento para hacer un texto dramático. Como le digo, uno puede hacer de un cuento dramatizarlo. Una leyenda se puede dramatizar. Ya se hace en una forma de un texto dramático. Entonces, pero mientras no se dan indicaciones, no es un texto dramático. Solamente es un cuento. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. ¿Verdad? Que en un cuento no se dan indicaciones, mientras que en un texto dramático sí. Entonces, continuamos nosotros con lo que es el tema. Ahora sí, ya entendieron ustedes lo que es un texto dramático. Y que En un cuento, Miss, en un cuento le dan más información. en un cuento usted solamente lo narra, pero no da indicaciones. Cuando ya usted da indicaciones de algo, que se va a dramatizar, porque, como les digo, un cuento se puede dramatizar. En el caso de ese año, de la Noche de Talentos de la escuela, se dramatizaron muchos cuentos. También, si ustedes se han fijado, que uno puede dramatizar partes de la Biblia, como el hijo pródigo, cuando ya nosotros se hace diálogo y se hacen actividades, por ejemplo, y entra el hijo pródigo, y el padre se ponía todos los días a ver por el camino,
Ahí ya está dando indicaciones. Entonces, en un cuento, en cualquier otro, que no hayan indicaciones, no es un texto dramático. Porque el texto dramático se actúa. Entonces, hay que dar indicaciones. En el caso del párrafo que leímos anteriormente, ahí está actuando la niña dramatizando que entra a una heladería y que quiere coger un tipo de sabor. Y luego habla, dice el vendedor de la niña, que se pone los lentes, que mira el cartel, que lo lee. Entonces, hay indicaciones. Entonces, cuando hablamos de un texto dramático, se escribe el diálogo que va a haber. Por eso nosotros cuando se nos pide en la escuela que ustedes participen en obras de las noches de talento, al final, ahorita pues ya no hay noches de talento, lo que se hace al final del año es la noche navideña que se hace, ¿se acuerdan, verdad? Que ustedes participan, hacen dramas. La velada navideña. Exactamente, entonces no solamente es ir a cantar, sino que también se dramatizan la historia de la Navidad. Me he fijado yo, ¿verdad? Que algunos grados son muy buenos porque han demostrado, ¿verdad? Que tienen esa actitud para dramatizar. Entonces, se le dice a la maestra, usted va a hablar de este cuento, usted va a hacer esta parte de la Biblia, el nacimiento de Jesucristo, y ya se vuelve un drama. La historia de Jesús que está en la Biblia, un relato, o que nosotros nos cuentan, nuestros maestros de escuela dominical, los maestros de la escuela, les relatamos nosotros en asamblea la historia del nacimiento de Jesús. Pero cuando ya se va a dramatizar, se tiene que escribir diálogos. Entonces, se le asigna a cada niño una parte del drama y esa persona, la niña que le corresponde o el niño, va a actuar. Y se le dice lo que tiene que hacer. Mire, niña, usted va a estar ahí parada en el pesebre con José y va a ver un niñito acostado en un pesebre, cosas así, ¿verdad? Entonces ya eso se convierte en lo que es un drama. Entonces, decimos que el texto dramático es el que se escribe para que sea representado por actores en un escenario. Subrayenme eso. Eso es la diferencia entre narrar cualquier cosa, un cuento, una historia, pero cuando ya se escribe para que sea representado, en el caso aquí, volviendo al nacimiento de Jesús, aparece un niño representando a José, una niña representando a María. Aparecen algunos niños que se disfrazan se ponen máscaras para hacer una vaca, otros para hacer un burro, y ponen un muñequito ahí porque un niño, a veces podría, en algunas ocasiones se pone un niño tierno, pero cuando es en la escuela no, ¿verdad? Se pone un muñeco. Entonces ya es una obra ahí. Se está representando por actores en un escenario. Entonces suben ahí enfrente y comienzan a representar la historia del nacimiento de Jesús. Entonces, el texto dramático, fíjense, el texto dramático es lo que se escribe para ser representado por actores sobre un escenario. Ustedes pudieron ver en el ejemplo que ahí ponen una niña que es la que va a ser la que va a comprar los helados y aparece otro personaje que es el vendedor. Ahí solo actúan dos personajes en ese párrafo, pero hay obras donde participan una gran cantidad de personas. Entonces, se va a escribir primero el texto de lo que nosotros queremos que los personajes hagan, los actores hagan en el escenario. Entonces, ¿cuál es el fin que se hace el texto dramático? Es para convertirlo en una obra de teatro. En estas obras se van a representar acciones. Las obras que presentan en el Teatro Saibe son obras de escritores. Escriben el cuento o la historia y se hace un texto, se hacen textos para que existan personas que eso lo conviertan en una obra teatral. En estas obras se van a representar acciones mediante diálogos. Diálogo es que varias personas platican entre personajes que van a interactuar en una situación o época.
a mí me encanta ir al teatro porque las obras que presentan ahí son obras Son bien bonitas. muy bonitas y se han visto como que lo están haciendo, como que son personas que están platicando normalmente. Como si fuera real. Exactamente. Bien bonita. Exacto. Entonces, ¿entendieron lo que es un teatro, texto dramático? Es cuando se escribe lo que va a ser representado, lo que van a decir los actores. Y luego... Pero ahí sí cuesta porque se les toca aprender un montón. Exactamente. Luego se convierte en una obra teatral y estas van a ser representadas las acciones mediante diálogos entre personajes que interactúan en una situación o época. Por ejemplo, ahí generalmente las que presentan en ese teatro son de época, o sea, son inglesas, cosas que pasaron hace tiempo y lo reviven a través de diálogos en una obra de teatro a través de texto dramático. Todo se recrea en un escenario. Se hacen escenarios utilizando recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Subrayen. Todo se recrea en un escenario utilizando recursos como luces. Se ponen luces, sonido, decoración y muchas cosas más, ¿verdad? Vestuario que van a utilizar los actores para representar el texto dramático. Entonces, la obra, todo eso, ¿verdad? Forma parte lo que es una obra de teatro. Yo recuerdo hace años, la escuela lo hicimos en el Teatro Saibe. Los alumnos y las maestras fuimos a presentar la noche de talentos, o sea, los talentos que tienen los alumnos. Les fuimos a presentar, cada maestro escribió, ¿verdad? Su texto dramático, lo grabó junto con sus alumnos y lo fuimos a presentar al teatro. Fue lindo, ¿verdad? Utilizamos bastantes luces que tenía el teatro, los sonidos que tenía, pero nosotros, ¿verdad? Los maestros junto con la ayuda de los padres hicimos una decoración. Por cada una de las obras que se presentaba se hacía una decoración. Yo recuerdo que mi grado hicimos creo que era Esther, sí, Esther. Y nosotros, me acuerdo que Goyita, ¿verdad? Sí, Goyita llevó muchas cosas, vasos, sillones y muchas cosas para representar una escena donde estaba la reina Esther con el rey. Y fue muy bonito, ¿verdad? Igual porque que no estuvimos ahí. No, porque ustedes no habían, quizás estaban chiquitos. Igual que otros textos literarios, los teatrales están estructurados en 3 partes. Existen 3 partes o momentos en cuales se estructura. Existe una exposición, un nudo y un desenlace. Por ejemplo, ustedes pudieron ver lo que leyeron, ¿verdad? La niña, el acto es cuando la niña entra. Entonces, existe el acto, está la escena y están los cuadros. En los actos es la división mayor de una obra, que enmarca sus grandes momentos. En esos momentos entra lo que es la introducción, el nudo y el desenlace. El final de un acto se indica por la caída del telón. A uno siempre termina la primera parte, cae el telón y uno va a beberse su fresquito y luego vuelve a la escena, a seguir con el segundo acto. Está también las escenas que son divisiones internas de los actos. Las escenas están marcadas por la entrada o salida de un personaje. Entra el personaje, habla y luego sale y entra otro. Eso es escena, va cambiando. Posiblemente en una escena también va a cambiar la forma del escenario. Si antes estaba en una sala, puede ser que la otra escena sea en un cuarto o en un patio. Ustedes han visto, ¿verdad? Los que han ido al teatro, cómo van cambiando. Y solo medio se cierra el telón y hay gente que se encarga de estar cambiando el escenario. Y luego están los cuadros que corresponden a cada uno de los cambios de ambientación o escenografías en la obra. Cuando cambia la escena, entran personas rapidito y cambian los cuadros, ¿verdad? O sea, cambian toda la escenografía para presentar según lo que se está narrando. Por ejemplo, como les decía, ¿verdad? Me acuerdo que a Loida siempre la ponían siempre a hacer cambios de escenas porque con otras que son ágiles. A mí no me podrían poner eso porque yo me muevo despacio, pero necesitan personas que sean ágiles para cambiar mesas, cuadros, sillones, todo eso se cambia en minutos, en segundos. Tiene que ser para que las personas y del público no se dé cuenta de lo que está sucediendo en el cambio de escena. Entonces tenemos, ¿verdad? Que los textos dramáticos se dividen en actos. Existen actos que va a ser la división
mayor de una obra. Están las escenas y están los cuadros. Vamos a volver a repetir si nos queda tiempito, otra vez eso. Vamos a lo que es los personajes de una obra dramática. Existen protagonistas, antagonistas y personajes secundarios. Los personajes protagonistas es como el más importante, ¿verdad? Porque realiza la mayor parte de las acciones y va a representar los intereses que generan el conflicto. Es el personaje más importante de la obra porque es la que más, en ella se centra todo lo que está en la obra. Luego viene la antagonista que también es muy importante. Esta se opone a lo que hace la protagonista, ya sea porque tiene otros intereses, otra visión del mundo u otra actitud. Generalmente la protagonista es la persona buena y la antagonista siempre se ha puesto como la persona que hace las maldades en la obra. Esa es la antagonista que le lleva la contraria al protagonista, a la persona que está haciendo el protagónico. Pero los dos son bien importantes. Y luego están los secundarios, que son aquellas personas que no hablan mucho, pero que colaboran con el protagonista o con el antagonista. Y son las personas que son importantes porque le dan realismo a la historia. Para que nosotros notemos que una obra es real, son los personajes secundarios los que ayudan a darle ese realismo a la historia. Entonces, en los personajes de una obra dramática son los protagonistas, los antagonistas y los secundarios. Los tres personajes son importantes porque cada quien juega un papel muy importante dentro de una obra. La protagonista porque va a hacer la mayor parte de las acciones y va a representar los intereses que generan el conflicto. Luego tenemos el antagonista, se va a oponer a todo lo que haga la protagonista. Y los secundarios que van a colaborar con los dos, ¿verdad? Con la protagonista y con el antagonismo, y son los que le van a dar el realce a la obra. Seguimos porque el tiempo va avanzando. Elementos. Están los elementos del texto dramático. El texto dramático se diferencia de otros, ya que su finalidad es la representación. Mira, representar, no presentar, sino o sea, doble. La representación y para ello cuenta con ciertos elementos. Está primero el guión teatral. Se hace un guión teatral que está compuesto por diálogos y acotaciones. Yo les decía, ¿verdad? Que el guión teatral viene siendo como el texto, ya es que como lo que se escribe. Diálogos y acotaciones. Los diálogos son los que indican lo que cada personaje va a decir. O sea, usted va a decir esto y esto. Eso es el diálogo. Ahí va a ir dentro del guión teatral. Las acotaciones son las indicaciones del dramaturgo sobre los gestos y las posturas de los personajes. Por ejemplo, lo que está entre paréntesis. Generalmente siempre lo que va a hacer el actor o la actriz va a ir entre paréntesis. Entra, como leíamos nosotros ahí, Lucía, una niña. Esa es una acotación. O sea, lo que nos está indicando, ¿verdad? Lo que hace Lucía. Dice, y el vendedor se colocó los anteojos, entre paréntesis. El vendedor se coloca, o sea, la acción que hace es lo que nosotros llamamos acotación. Las indicaciones que se le dan a los personajes que van a tener que hacer en la escenografía, ahí, ¿verdad? Los gestos. Las características de la escenografía para cada parte de la obra, el decorado, la música, la iluminación, todo eso va en lo que va el guión teatral. Dice, va el diálogo, acotaciones y luego, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Va lo que, como cada parte característica de la escenografía, el decorado, la música, la iluminación, todo eso va dentro de lo que es el guión teatral. Cuando ya se tiene el guión teatral, viene la escenografía y la utilería. Ahí es el material en el cual se va a crear ese ambiente que nosotros miramos en el teatro, acorde con el señalado con el guión. El guión dice cómo va a ser la escenografía, qué características va a tener el decorado, cómo hace la música, la iluminación. Esto entonces viene la escenografía y la utilería siguiendo lo que el guión teatral dice, ¿verdad? Hacen su propia escenografía, construyen casa, hacen una biblioteca, ponen un montón de libros, si están en una sala, ubican una sala. Luego viene el vestuario. El vestuario es la ropa que van a utilizar los actores según el papel que desempeñan, ¿verdad? Si es
un vestuario de criada, de sirvienta, va a utilizar un vestuario de acuerdo a una sirvienta. Si es de una familia pobre que están hablando, su ropa va a ser de familia pobre. Si es de ricos, pues van a usar su vestuario, su escenografía va a ser indicando que hay riqueza en esa casa. Entonces, ellos, ¿verdad? De acuerdo a, va a tener esos tres elementos, guión teatral, escenografía y vestuario. Vamos más adelante, ¿verdad? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Seguimos. Ahí tenemos ahora los ejercicios. Dice, observa y responde. Ahí miren, ahí tenemos, posiblemente esta es una obra de Romeo y Julieta muy famosa. ¿Qué elementos del teatro indican en la imagen? ¿Qué aparecen ahí? ¿Qué elementos estamos viendo nosotros que aparecen ahí? Elementos, acuérdense cuando hablamos de los elementos del párrafo que leímos al principio de Miss, la escena de... Esa parece que Romeo. ¿Qué ven ustedes ahí? Eso que le cae al muchacho ahí, ¿qué es eso? Es una... Las luces. Hay luces, entonces la iluminación es parte de... tenemos iluminación, miren, ahí están, vamos a ver, los elementos que se identifican en la imagen. Alguien está ahí con una luz, con una radio encendida o televisión, por favor, ¿sí? No, por favor, apague el micrófono el que tiene. ¿Sí? Es Alison. ¿Cuánto falta para que termine la clase? Como 7 minutos. Pues dice, ¿qué elementos del teatro identifican la imagen? Pues tenemos la iluminación. Mire, está iluminando a los actores, a la muchacha y al muchacho. Mire, hay una iluminación, hay una escenografía. Están recreando que la muchacha está en un balcón y que el muchacho está abajo hablándole. Y el vestuario, fíjense cómo van vestidos. ¿De qué cree que trata la escena representada en la imagen? Es una escena, porque ¿cómo ven están las personas ahí? ¿Ven ustedes cómo están las personas ahí? ¿Cómo están? ¿Está? Miren a una señora con un pañuelo en la nariz y el otro lo tiene en la... Están como tristes, mire, y la otra está llorando. Entonces, es una escena ahí. Es una escena triste, miren, porque si ustedes se pueden ver, la escena que está representando es una escena triste porque las personas, el público, está llorando. Miren, se están secando las lágrimas. Entonces podemos decir que la escena, lo que trata la escena que están viendo el público, en la imagen es una escena triste que trata de una pareja. Y la historia de Romeo y Julieta que la han llevado al teatro es una escena muy triste porque los amantes se quieren, se aman, pero no pueden estar juntos y mueren, ¿verdad? Al final. Entonces es una escena triste que conmueve al público y por eso el público está llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es triste? Porque la representación de los actores y la reacción del público. Miren cómo está, se ve lo que están haciendo. El muchacho está bien triste porque no puede estar con la muchacha, la muchacha triste porque no puede estar con el muchacho, está presa allá en ese balcón y él no puede subir. Y la gente llora, ¿eh? Entonces, el público, la reacción del público es llorar por la representación de los actores. Están representando una obra muy triste y ellos lloran. Y si es de chiste, ¿qué hace el público? Ríe, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas, los elementos que van a identificar la imagen, iluminación, escenografía, vestuario. La obra se trata de una escena triste que trata de una pareja y la reacción es que la representación de los actores es que el público comienza a sentirse triste y llora. Tenemos más adelante otros ejercicios. Ya nomás, ahí terminamos. Entonces, lo que sigue, no, eso ya es un trabajo de ustedes, por lo cual yo no lo hice, porque ustedes tienen que hacerlo, ¿verdad? Dice, crea un títere, bueno, si lo quieren hacer, ¿verdad? Un títere con un paletín viejo y hacen una obra de teatro. Y entonces, nosotros, ¿verdad? Podemos ver que existen muchas historias que nosotros podemos convertirlas, ya sean bíblicas o de cuentos o fábulas o leyendas, nosotros la podemos convertir en una obra de teatro. ¿Cómo? Escribiendo textos. Hacemos un texto dramático y ya nosotros convertimos eso y ya en una obra. Pues les digo, se ha dramatizado tantas cosas, ¿verdad? A través de
de historias. Esas historias se convierten en texto dramático, escribimos o usamos, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto otro, y ya lo representamos en una obra, ¿verdad? Pero se tiene que escribir un texto. ¿Qué es lo que nosotros queremos que diga cada persona? Cada personaje va a tener su propia participación. Y entonces, de todas esas películas, todas esas obras de teatro, han sido libros que han, por ejemplo, El Señor de los Anillos, el Harry Potter, que ustedes han visto, han sido, ¿verdad?, que los han llevado al cine a través de un libro, han puesto diálogos, que hay personajes que actúan, pero se escribió, ¿verdad? ¿Qué es lo que cada quien tiene que decir?